Cuando venimos a la casa del Señor, yo estoy seguro que Dios siempre hace algo, siempre. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene mucho poder. Le voy a leer en Isaías 55, nomás para leerle, pero después vamos a pasar al mensaje. Le quiero hablar del poder de la palabra escrita o hablada. Dice así, Isaías 55: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastas tu trabajo en lo que no te llena? Oírme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, escuchen y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, lo di por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Verso 6: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. El verso 6, que yo me acuerdo ya de adulto, es la escritura que tocó mi corazón en una manera muy especial. Tanto que llegó el punto donde no importa dónde anduviera yo, no me convertí al Señor, donde anduviera, en el trabajo, en la casa, en fiestas, siempre en mi momento más feliz, este verso me ponía enfrente ahí en mi mente. Este verso estaba escrito en una iglesita que está aquí, ahora es la oficina de correo, pero en la parte más alta estaba este verso escrito: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y la primera vez es que yo lo miraba, cuando pasaba todos los días y todas las tardes al trabajo y de mi trabajo, de primero no sabía que era un verso de la Biblia, no lo entendía. Después pregunté y me dijeron que era un verso de la Biblia. Fue un espacio como de 2-3 años. Y de primero, cuando me dijeron que era un verso de la Biblia, me molestaba, me causaba coraje, no me gustaba verlo, me incomodaba. Después fue cambiando el sentido. Después a distancia yo mismo buscaba y lo leía. Y llegó el día donde literalmente cuando yo lo leía traía paz a mi corazón. Y empecé no sabiendo qué era, empecé sintiéndome mal leyéndolo, después lo buscaba a propósito y terminó en muchos espacios de mi vida trayéndome paz. Incluso yo, si tenía que manejar por la otra calle, yo a propósito me venía por esta solamente para leer este verso. Eso me habla a mí del poder de la palabra del Señor. Tiene poder. En otra ocasión hay un testimonio de un hombre que va caminando por las calles en la ciudad de Los Ángeles y va renegando y va gritando, y él va renegando de la vida, y en la banqueta se encuentra un pedacito de papel pequeñito, un pequeñito así, un papel así, chiquito. Y lo único que decía ese papel decía: y Dios dijo. Era todo lo que decía este papel. Y le llamó la atención y se lo echó a la bolsa. Y igual, de vez en cuando lo sacaba. Y Dios dijo, y Dios dijo. Y él empezó a preguntar hasta que en su momento dijo: ¿y qué dijo Dios? ¿No? Entonces alguien le dijo: pues es un pedacito de una hoja de la Biblia. Alguien se le rompió y se le cayó. ¿Pero qué dijo Dios? Pues más bien, ¿qué no dijo Dios? Y cuando él va y busca y tiene la buena suerte de encontrar a alguien que sabía de dónde era, y cuando lo conectan a la Biblia y está una palabra para él. La palabra de Dios tiene poder. En una ocasión le dijeron a Jesús, le dijo una mujer: tengo un problema en mi casa, tengo una hija que es atormentada por demonios y yo necesito tu ayuda. Y Jesús le dice: es que no está bien quitar el pan de los niños y dárselo a los perritos. Primero comen los niños y si sobra. Y la mujer le dice: sí, dice, pero yo no te estoy pidiendo que me des pan, solamente déjame recoger las migajas, los pedacitos de pan
que se caen al piso cuando tus hijos parten el pan. Es todo lo que quiero. Y Jesús le dice, se sorprende de la fe que hay en ella. Y a los que estaban a la mesa comiendo el pan le dice, en realidad nunca he visto una fe como esta. Y a la mujer le dice, ve a tu casa y así te sea hecho, así como crees, así te sea hecho. Y dice la escritura que en aquel momento su hija fue liberada, el demonio salió. He leído muchas veces esa historia. Mi pregunta es, ¿cómo supo el demonio que tenía que salir a esa misma hora? ¿Quién estaba ya expulsándolo? ¿Quién estaba ya echándolo fuera? El poder de la palabra hablada. Jesús le dice, así como tú creas, así lo que estás pidiendo ahorita y crees que si yo voy, sucede, así aquí te sea hecho. Y dice que al instante el demonio salió. La palabra tiene poder. Cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús, en el viento algo se suspende, los espíritus se detienen, todo se detiene, porque normalmente, hablando espiritualmente, después de la mención del nombre de Dios o de Jesús, tiene que venir una palabra de autoridad, tiene que venir otra palabra que acompañe eso. Entonces, cuando el enemigo ve que solamente usamos el nombre de Dios en vano, ay Dios mío, ay Dios, ay por Dios, ellos no llegan a conocer y dicen, no, es que él no sabe el poder que hay en esa palabra, en ese nombre. Y llega el punto cuando en realidad queremos usarlo, no funciona porque no entendimos el poder, superpoder que tiene el nombre de Jesús. La sola mención del nombre de Jesús. Amén. Santiago nos dice, ustedes creen en Dios, bien hacen. Mas yo les digo, los demonios también creen y tiemblan. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor viene y deposita ese poder en ti y en mí. Literalmente, el poder de Dios está en ti y está en mí. Si nosotros no lo entendemos, no solamente no nos aprovecha, sino que corremos peligro de que cuando lo que lleguemos a ocupar no funcione, porque no lo hemos conocido como el verdadero poder que es el que andamos cargando nosotros. Cuando el Señor dice, no te afanes, te lo está diciendo en serio, no te afanes. Cuando el Señor dice, crees en Dios, cree en mí, todo está bien, es que todo va a estar bien. Mañana operan a Galilea, Dios te dice, Marisa, ¿crees en mí? Sí, todo va a estar bien. Debería Marisa de descansar. ¿Me entiende? No es cualquier cosa lo que van a hacer mañana, pero tampoco es cualquier cosa el que está contigo y el que te habla. Mucho más grande es. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros entendemos nuestra identidad, no importa qué venga, no importa quién venga, nosotros sabemos quiénes somos en Dios y sabemos que Él tiene un destino, una fecha, un lugar, un propósito para nosotros. Amén. Yo creo, yo estoy convencido que nada nos va a pasar, nada, mientras estemos bajo la cobertura de Dios, nada nos va a pasar que Dios no esté en control. Cuando el enemigo viene hablando de Job y le dice, déjame tratar con él para que veas que tanto te ama. El Señor le dice, sí me ama, haz con sus cosas lo que quieras, pero a su alma no la toques. El Señor habla mucho más grande de nosotros. Amén. Nosotros no somos cualquier gente delante de Dios. Cada día que tú te levantas en la mañana, los demonios están esperando a ver qué actitud tienes, porque ellos saben que tú tienes poder y tiemblan. Amén. Es importante entender quiénes somos nosotros en Dios, y más importante también empezar a andar como lo que somos, como hijos de Dios. Amén. Le voy a leer en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1. Quiero hablarles sobre la identidad, mi identidad, tu identidad como hijos de Dios. San Juan 1 dice así. Le mencionaba la semana pasada que una de las cosas que me llama la atención de las epístolas de Pedro y de Juan, los evangelios y las cartas de Pablo, especialmente las cartas que escribió Juan, las escribió 80 años después de que Cristo murió. Y me asombra que Juan está escribiendo como si fueran las noticias de ahora en la mañana, frescas, con unción, con poder. Las sigue creyendo como si hubieran sido esta mañana. Ahora, en capítulo 1 de Juan dice así:
En el principio era el verbo, y el verbo era Cristo, ¿eh? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para que no haya duda si Cristo era Dios o no era. Sí era. Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se hizo se hubiera hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y aquí es donde entramos tú y yo en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Juan, en unas 3 o 4 veces dice de Jesús, dice, Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Jesús es el Hijo único, natural, que tiene exactamente el ADN, que nació del vientre de Dios. Si usted quiere, de alguna manera, cuando estemos en el cielo le preguntamos cómo nació, pero Jesús es el único Hijo unigénito de Dios. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos unigénitos, nacieron de mí, tengo 3 hijos, pero si adopto un hijo, legalmente, aunque sea adoptado, ese hijo tiene los mismos derechos que mis hijos unigénitos, los mismos. Y si yo voy a adoptar un niño o una niña, la idea es que lo ame y lo cuide y lo respete y lo proteja igual que mis hijos naturales. ¿Me explico? Entonces Jesús es el único Hijo unigénito. Juan lo dice varias veces. Él es el unigénito de Dios. Pero los que creyeron en Él, les dio potestad, les dio los papeles, les dio la boleta, les dio las escrituras de que son igualitos a Él. Hijos adoptados, que venimos a ser iguales a Cristo Jesús. Igual, la palabra igual, somos igual a Cristo. Nuestra condición humana, nuestra cultura, en veces no nos deja ver muy bien cómo somos. Por ejemplo, si tú vas a países donde hay reyes, en Arabia, en Inglaterra, en España, hay unas islas aún en el Caribe, Canadá tiene provincias donde tienen reyes, donde hay un rey, no es presidente, no es gobernador, hay un rey. España tiene su rey, Inglaterra tiene su reina. Entonces cuando vas a esos países que siempre han sido gobernados por reyes, ellos entienden mejor el concepto de la Biblia de reyes y sacerdotes, porque ellos nacieron en ese régimen. Nosotros u otros países nacimos en otro lugar donde no hay rey, sino el más fuerte se proclama, se propone y es presidente o dictador o gobernador. Entonces a nosotros nos cuesta un poquito entender el concepto de reyes. Pero cuando venimos al Señor, dice que nosotros venimos al reino de Dios. El reino de Dios es un reino. Amén. Por eso cuando el imperio de Israel, los babilonios, los de Persia y el imperio romano que gobernaba, cuando Jesús apareció en la escena le decían, y Jesús decía, mi reino está aquí, yo soy el rey de mi reino, le decían a él, ¿y nos vas a liberar del opresor? Si tu reino está aquí y tú eres el rey de los judíos, nos vas a liberar de los romanos y de todos los que nos oprimen. Y se desilusionaron cuando Jesús le decía, es que mi reino no es de este mundo. Y entonces, carnalmente hablando, aquí le decía, bueno, si no es de este mundo, ¿de qué nos ayuda pues? Necesitamos a alguien que nos libere de los romanos y la opresión y del César y de todo esto, pero si tu reino ni siquiera es de este mundo, ¿de qué nos aprovecha? Y Jesús estaba hablando del reino celestial, de la vida eterna, de comunión con el Padre,
por toda la eternidad. Amén. Entonces, dice Juan, vino a lo suyo, vino a los de él era la luz, él era el verbo, él era Dios, habitó entre nosotros, quiso hacer lo que quería hacer, mas los suyos no le recibieron. El verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, veniste a ser hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, con todas las responsabilidades, pero con todos los beneficios de lo que es ser un hijo de Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Sabes qué privilegio es ser hijo de Dios? Amén. No es cualquier cosa venir a la iglesia. No es como, ay, tengo que cumplir con un deber. No, es un privilegio venir a la iglesia y que alguien te diga, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia porque soy hijo de Dios. Yo soy hijo del que creó todo lo que ves. Soy el hijo del que puso el sol, el mar, la tierra, las aves. Voy a adorar a Dios, que es mi Padre. Y la gente, como siempre, se va a reír. ¿A cuál Dios si nadie lo ha visto? Yo lo he visto. Jesús dice que Él dio a conocer al Padre. Amén. Jesús dice que lo conocemos porque le hemos visto a Él. Nosotros hemos visto el favor de Dios, hemos visto los milagros, hemos visto su presencia. Dios se ha manifestado muchas veces en nosotros. Yo no puedo decir, no he visto a Dios, yo he visto a Dios. Amén. Veo a Dios en mi salud, lo veo en mi familia, lo veo en mi contentamiento. Yo veo a Dios, lo veo en la congregación, lo veo en ustedes. Hemos visto a Dios, claro que he visto a Dios. Dios no es espíritu. Dios no te puede decir, mira, ahí está y trae una camisa azul y un pantalón negro. No, Dios es espíritu. Y los que le adoran, y los que le ven, y los que lo conocen, y los que todo es en espíritu. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros sabemos cuando Dios está cerca. Nosotros sabemos cuando Dios se manifiesta. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos cuando Dios nos convicta. Nosotros sabemos cuando le fallamos, cuando le agradamos, porque nosotros le hemos visto a Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Ahora, dice que el verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego entre énfasis allí, hace como que resalta, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es cierto, Juan anduvo con él, caminó con él, ministró con él y vio la gloria del Padre en Jesús. Nosotros hemos visto la gloria del Padre también. Amén. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando me alcanzó. Cuando alcanzó a alguien de mi familia. Cuando sanó a alguien. Cuando me bautizó con el Espíritu Santo. Amén. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, número 1. 2, en las cuales nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es para los que se quejan de todo lo que les pasa. El escritor aquí dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Está hablando de la segunda venida de Cristo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno pudiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. Y por esto nos gloriamos, dice el escritor. La Biblia dice, justificados pues por la fe. Tú y yo somos justificados por la fe. ¿Alguna vez te ha parado el policía en la carretera
y tú sabes que te va a dar una infracción, tú sabes que te la mereces, y después por alguna razón que no entiendes, el policía te dice, ¿sabes qué? Te la voy a dejar pasar esta vez, pero anda con más cuidado a la otra. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? A nadie. ¿Les ha pasado alguna vez? Y ya cuando te dice, tú le dices, ay, gracias Señor, ay Señor, que se vaya, que no se arrepienta, que no se regrese Señor, que se vaya, que se vaya. Y el policía ahí se queda hasta que te vas todo, ay, que no la vaya a regar ahorita que arranque. Te perdonó la infracción, la deuda, ¿verdad que sí? Bueno, lo más probable es que el policía ya no se acuerde, pero tú te sigues acordando. Todavía en las pláticas dice, yo me acuerdo una vez, fíjate que iba, no hombre, iba 80, me paró y sin luces. Y lo bueno que no miró abajo del asiento, pero bueno. Y lo más probable es que el policía ya ni se acuerde. Justificados pues por la fe, nos da a nosotros ese derecho, que Dios ya no se acuerda de que nos justificó. Él solamente se acuerda que en Cristo somos justificados, y nosotros años después seguimos hablando de lo que hacíamos, de lo que decíamos, a dónde íbamos y cómo andábamos. ¿Sí o no? Una de las cosas que debería de cambiar en el cristiano, así ya rápido, debería ser el lenguaje que usamos. Debería de cambiar permanentemente. Antes hablábamos, ¿qué no hablábamos? Groserías, chistes malos, mentiras, lo que fue. Eso debería de cambiar ya, porque si no cambia, se hace costumbre, y años después seguimos hablando. Mira, oí algo que es cierto. Oí un pastor estaba diciendo que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, esa persona voluntariamente cambia muchas cosas. Puede cambiar su manera de vestir, puede cambiar su manera de hablar, cambia los lugares que frecuentaba, cambia amistades que tenía voluntariamente sin que nadie te diga. Y sí es cierto, cuando nos convertimos al Señor, en mi caso yo cambié mi manera de vestir. Antes me vestía de cholo y después entendí que ni me miraba bien ni estaba bien. Cambié mi manera de hablar, cambiaron muchas cosas. Pero dice el pastor que a medida que pasan los años y crecemos en Dios, y está hablando de una persona que tiene 10, 15 años en el Evangelio, dice que inconscientemente volvemos a resacar nuestra manera de hablar de antes. Y volvemos a resacar ciertas cosas que hacíamos antes, y yo no lo había notado, y es cierto. Es cierto, cuando nosotros recién nos convertimos, y tú te vas a acordar, hablábamos de Dios todo el tiempo, ¿sí o no? Puros coritos en el carro traíamos, ¿sí o no? Traíamos Biblia debajo del brazo, pero poco a poco fue cambiando. Ahorita ya no traemos Biblia, ya no traemos coritos, y estamos recuperando el lenguaje que en un tiempo hablamos, y lo que estaba diciendo es importante cortar con todo eso y empezar a hablar el lenguaje del reino y mantenernos hablando como hijos de Dios. ¿Me entiendo? ¿Me están entendiendo? Es importante cómo hablamos. Le he dicho muchas veces que lo único que Satanás puede usar en tu contra es lo que tú hablas. Él no conoce tu corazón, él no conoce tus pensamientos. El Espíritu Santo sí, pero el diablo no. Por eso el diablo tiene que esperarse a que tú revientes y digas algo, o en broma, o en chiste, o en confianza, o entre los amigos, porque él sí puede usar la palabra que tú das, él sí la puede usar. Amén. Si te mira llorando o así triste, él tiene que buscar la manera de cómo enfadarte o cómo hacerte que digas algo, ya sea en angustia, en melancolía o de coraje, porque entonces él sabe qué es lo que estás pensando. Amén. Pero nosotros hemos sido justificados por la fe, y lo primero que tenemos en Dios es paz. Hay paz, o deberíamos de tener paz. ¿Alguien que le falta paz en esta mañana? Que diga, ay sí hermano, por favor ore por mí porque ya no aguanto. De lo primero que deberíamos, es más, la única garantía que Jesús nos dejó que tendríamos siempre es paz. Muchas veces le dijo, en el mundo tendrán aflicciones, va a venir esto, pero yo les dejo mi paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la paz de Dios está en tu corazón, se te puede estar echando el mundo encima y la gente no entiende por qué tú estás con tanta paz. Eso es lo que el Señor nos garantizó. Y ahora Romanos dice, tenemos de garantía por la fe que cuando estamos en Él tendremos paz para con Dios. ¿Cuánta gente no le hace falta paz?
unas pastillas de paz. Ahora, el verso 8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Le he dicho antes que usted tenía que nacer, porque Jeremías 1:5 dice: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Antes que tú nacieras yo ya te había puesto tu nombre. No nacías y yo ya te había apartado y te había hecho profeta a las naciones. Ahora aquí está diciendo que aunque éramos nosotros pecadores, Dios mostró su amor hacia mí, que Cristo Jesús murió por mí. Por eso cuando una gente dice: híjole, qué aburrida está la iglesia, ay, qué duro es servir a Cristo. Uy, el camino del Señor no cualquiera, ¿verdad que hay muchos espirituales? No, hermano, el camino del Señor no cualquiera le entra. Pues ¿de cuál Señor estás hablando o de qué camino estás hablando? Porque el Señor Jesús dijo muy claro: mi carga es ligera. Probar mi yugo y comprueba y recomprueba que es fácil de llevar y mi carga es ligera. Entonces cuando alguien dice: no, servir a Dios no es de cualquiera. No, por eso muchos corren, brother. El que está en Dios no corre. Aquí la Biblia está llena de gente que nunca corrió. Es más, les dijeron que se callaban o los mataban y prefirieron morir a callarse. ¿Me entiende? Cuando alguien te diga: no, servir a Dios dile, ¿es qué? Si algo Jesús quita de nosotros cuando venimos a Él, ¿no son nuestras cargas? ¿No son nuestros temores? Entonces, ¿de dónde acá se puso pesado el camino de Dios? ¿En dónde? La única manera que se pone pesado es cuando no tenemos su paz, cuando no entendemos nuestra posición en Cristo y cuando regresamos a recoger maletas que ya habíamos tirado y las andamos cargando. ¿Sí? Y tú le dices: oye, pero pues ¿por qué tan triste? Sonríe, Cristo te ama. Y te dicen: si supieras lo que estoy pasando, pues yo te miro muy gordo, muy chapeteado, no sé de qué hablas. Hay gente que levanta cosas que pasó hace 10 años y las siguen cargando. Ya déjalas, ya córtalas. Cada día trae su propio afán. Mañana va a estar pesado en sí mismo para que tú le añadas, para que le ayudes. Mañana trae su propio afán. Y el siguiente día su propio afán. Y la siguiente semana, ¿me explico? Cada día trae su afán. ¿Para qué echarle más? Y más si no es de Dios. Amén. Ahora, dice que si nosotros aún siendo enemigos declarados, Dios nos reconcilió. Aun cuando nosotros no queríamos, Él nos reconcilió. ¿Alguien se acuerda aquí de cuando tú fuiste salvo, pero te pudieras ir unos 2, 3, 6 meses para atrás antes de ser salvo y acordarte de esa etapa de tu vida, esos poquitos meses, y mirar cómo ya no tenías sosiego, cómo ya no tenías paz en cuanto a las cosas de Dios, que tú decías: ya no voy a la iglesia y ojalá se muera el pastor y cierren la iglesia, pero cada domingo tú no entendías por qué, pero ahí estabas en la iglesia. Te hablo de los últimos meses antes de tu conversión. ¿Te acuerdas cómo andaba uno? Andaba uno como desesperado. Esa era una lucha interna que mi espíritu tenía con mi alma, con mi cuerpo, con las fuerzas del mal y con las fuerzas del bien, el Espíritu Santo. Hubo una lucha hasta que por fin dijimos: necesito pasar al altar y recibir a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos reconcilió. Yo no me reconcilié con Él, Él me reconcilió. ¿Y sabes por qué nos reconcilió? Porque nosotros no teníamos ni siquiera el poder de nosotros reconciliarnos con Él. Aunque hubiéramos entendido nuestro mal y necesidad, no teníamos el poder humanamente. Él es tan grande que no teníamos poder nosotros para reconciliarnos. La Biblia dice que si no hubiera sido por el Espíritu Santo de Dios que nos convictó, que nos convenció y nos trajo a los pies de Cristo, nosotros no hubiéramos sido salvos. ¿Me explico? Humanamente no tenemos el poder para reconciliarnos. Él nos reconcilió. Humanamente no tengo el poder ni la inteligencia para hacerme hijo. Él me hizo hijo. Él entendió: si no lo salvo yo, se pierde. Si no lo reconcilio yo, nunca va a entender. Si no lo adopto yo, ¿quién lo va a adoptar? ¿Me explico? Él nos trajo a Él. Él nos hizo hijos. Eso nos tiene que decir mucho. Él me hizo hijo. La próxima vez que falles, dile: tú me hiciste hijo. Y no lo estoy usando como pretexto para pecar mañana, pero tú me hiciste tu hijo. Ayúdame a arreglar este problema. ¿Me explico?
Entonces, eso es entender nuestra identidad, nuestra posición en Dios. Mi consejo yo le doy a los padres, a veces que los hijos se ponen difíciles. Los míos, no sé por qué, cuando estaban en la junior high a high school, cuando el primero se me puso así medio rebeldón, ¿no? Que no me comprendes, que no eres mi amigo, que eres un papá muy a la antigua, que no sé qué, y que todo. Y yo dije, bueno, a lo mejor el primero, no, el segundo y el tercero. No sé por qué en esa etapa se sienten como que los odias, como que no los entiendes, creen que todo lo pueden, todo lo saben. No sé si nomás a mí me pasó, a ti también. Y a veces que te dan ganas literalmente de decir, híjole, me dan ganas de mandarlo en ese tren que va con rumbo al sur. Pero mi consejo es, yo sé que los hijos cansan. Yo sé que los hijos cansan. La próxima vez que alguien te diga que su hijo es un ángel del cielo y camina sobre el agua, no le creas. Todos los hijos cansan. Son macetones, son respondones. Duermen cuando hay que estar despiertos, están despiertos cuando hay que dormir. O sea, no hay hijos perfectos, hay que lidiar con ellos. Mi consejo, por mis experiencias que la vida me ha dado, no importa qué tan enojado estés con tu hijo o con tu hija, no importa qué tan grande el mal o la ofensa, por el amor de Dios, nunca le des la calle. Mándalo a dormir al garaje, a la casita del perro, pero nunca le digas a un hijo, lárgate de la casa. Nunca le digas a una hija, lárgate de la casa. Porque Dios no hizo eso con nosotros. Y nosotros éramos enemigos, declarados abiertamente en contra de Dios, y Él nos recogió. Él nos reconcilió. Aún siendo enemigos, Él nos hizo hijos. Nunca le digas a tu hijo, ya me harté de ti, te largas de la casa, ya no somos nada. Te lo digo como pastor, por las experiencias que he visto, nunca le digas a un hijo eso. Muérdete la lengua, haz un chile picante y cómetelo todo, haz lo que quieras, pero no le des, porque cuando tú despides debajo de tu cobertura a tus hijos, tú le estás dando libertad al diablo que ahora sí haga literalmente lo que él quiera con él o con ella. Tu cobertura como padre o madre, Dios te la dio, es importantísima, es la que los alcanza y es la que los va a hacer volver un día. Amén. Y te lo digo, todos los hijos son difíciles, todos. Te piden cuando no hay dinero, exigen porque creen que se les debe, se creen con derecho, ¿me entienden? Te comparan con el de enfrente, te dicen que eres malo, que tú no le das chance como los otros, que tú eres muy a la antigua, no sé qué. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el día que siendo adultos te lo van a agradecer. Nunca le des la calle a un hijo. Es un principio que Dios nos enseña. Él nunca nos dio la calle. Ganas no le faltaron al diablo de matarnos, pero Dios nos andaba cuidando. Dios dijo, es que yo tengo un propósito para él. Y el diablo le decía, pero es un borracho, es un drogadicto, es un nadie, ni su familia lo quiere, ni su papá lo quiere. Y Dios dice, pero es que yo tengo un propósito para él. Haz lo que quieras en su contorno de él, pero a su alma no me la tocas. Gracias a Dios, yo doy testimonio que muchas veces me pude haber muerto de muchas cosas, en accidentes, en pleitos, en borracheras. Sin embargo, ahora veo para atrás y ahora yo puedo decir que fue Dios el que me guardó. Dios me guardó a mí. Amén. Entonces, por eso dice aquí que las tribulaciones momentáneas no son dignas de compararse con la gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Claro que no. Yo me puedo acordar de las borracheras, de las decepciones, de los dolores que te ven en el mundo, pero los comparo con momentos de gloria, de presencia, de ministración, y no son dignos de compararse. No es digno de compararse. Amén. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que aún siendo enemigos, Él nos amó. Aún estando distantes, Él nos reconcilió. Y aún cuando éramos públicamente enemigos de Dios, dice que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. O sea, que no fue cualquier precio el que Dios dio por ti y por mí. No fue cualquier precio. No fue cualquier precio, fue la vida de su Hijo. Y no fue cualquier hijo, fue algo divino, fue algo fuera de este mundo. Y le costó la vida a su Hijo. Amén. Eso me dice a mí que el precio que Dios pagó por mí es muy grande. Humanamente no se puede pagar. Además, creo que hay una escritura que dice, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Tu alma no tiene precio. Tu alma no tiene precio.
Am, Estaba mirando precisamente ayer, un programa de un documental donde habla las personas que llegaron a tener todo. Habla un muchacho que él era manejador de 150 tiendas. Él supervisaba 150 tiendas. Otro, no sé qué tanto tenía, hombres de éxito, ¿no? Y se dieron cuenta que mientras más tenían, más vacío había. Tenían casas de 3,000, de 4,000, de 5,000, 6,000 pies cuadrados. Tenían todos los carros que tenían el dinero, todo. Pero cada vez que agarraban algo grande, el vacío era más grande y era más grande. Y estaban enseñando en el documental cómo ellos se deshacen de todo. Y tienen la casa más básica, tienen un carro Toyotita, un Corolla, y viven de lo más básico, y ahora eso llena su corazón. La Biblia nos dice a nosotros que hay dos cosas en la tierra que jamás se van a saciar. Dos cosas, jamás se sacian. Una es el Seol, el sepulcro. La tierra nunca se va a cansar de que le echen gente muerta. Y la segunda cosa que dice la Biblia que jamás se cansa es el ojo. Tú puedes comprar la mejor ropa, el último teléfono celular, el último carro de moda, y en cuanto sale el modelo nuevo, él lo quiere. El Seol y el ojo jamás se van a saciar de tener o querer lo que ven. Y es cierto. Salomón también dice que es una vanidad el tener y no saciarse. El único que puede saciar ese vacío es Dios. Yo le dije cuando estábamos hablando de finanzas, 4 ingredientes importantísimos, y yo los estoy aplicando en mi vida. 1, trabaja. 2, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el segundo? ¿Algún voluntario? Trabajo, presupuesto. El tercero, disciplina, dominio. Tú trabajas. En cuanto trabajas, te conviene tener un presupuesto. Si yo gano 1,000, pago 300 de renta, 100 del carro, 100 de comida, me quedan 500. Tercero, disciplina. Me tengo que disciplinar a vivir con lo que ya pagué, pero estos 500 los voy a ahorrar o los voy a invertir para que me den el cuarto lugar, dominio o poder de compra. Porque mira, yo no la creía creer, pero ya casi voy a cumplir 60 años. Yo sé que no se parece, ¿verdad? No parece. Pero ya voy a cumplir 60 años. Y ustedes también van a llegar a 60 y luego a 80. Y lo último que tú quieres es llegar a 60 o a 80 y mirar para atrás y ver que lo único que te quedó de tu trabajo fue artritis y la espina torcida y un ojo así, y no puedes dormir en la noche ni tomar leche porque te hace daño. Es bien triste llegar a ese punto. ¿Cuántos se acuerdan cuando usted estaba joven? Brincaba, corría, cenaba a las 12 de la noche, 2 platos de pozole, se acostaba y dormía bien a gusto. Y ahora llegas ya donde si te tomas un vaso de leche con una galleta, no puedes dormir porque te estás ahogando. ¿Se acuerdan? Alguien se desvelaba toda la noche y de ahí se iba a trabajar, no sentía nada. Ahora en día te acuestas a las 11 de la noche y duras 3 días para recuperarte de la desvelada. ¿Cuántos se acuerdan? A todo llega uno. A todo llega uno. Es más, hay una escritura, creo que está en Proverbios o en Eclesiastés, dice que van a llegar días donde la dentera se te va a caer y vas a añorar los días cuando tenías dientes. Imagínate. Así que cuando se le caiga un diente, guárdelo, porque ahora, gracias a Dios, la tecnología, antes pues se te quedó un diente y pues que la Virgen te acompañe, ¿verdad? Se te cayó. Pero ahora no, ahora creo que les ponen un tornillo y te los atornillan para atrás con tornillo. ¿Han visto esa tecnología? Donde llevas tu diente, lo guardas, lo pulen y no sé cómo le soldan y te lo ponen un tornillito y te queda más firme que antes. Gracias a Dios. ¿Ah? Se te sale un ojo y te ponen un ojo azul o del color que quieras, una canica, ¿no? La tecnología está muy avanzada. Pero van a llegar días donde uno va a mirar para atrás. Y hablando de finanzas, somos dignos de llegar a la vejez y vivir bien. De eso sí somos dignos, amén, de vivir bien. Y no estar preocupados y decir, a ver cómo me va ahora que me jubile. Entonces hay que trabajar, hay que tener un presupuesto, hay que tener disciplina para tener poder adquisitivo, o dominio, o control de las finanzas. Ahora, le leo en 1 de Juan,
allá pasando Hebreos, primera de Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, ¿lo tiene? Dice así la palabra. Y ahora otra vez, se lo voy a mencionar seguido. Esta carta se escribió 80 años después de Cristo. Pero mira lo que dice Juan, como si apenas le acabaran de dar la noticia. Juan nos dice en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Esto es bien importante, checa. Miren lo que dice el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego la segunda parte dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántos aquí tienen hermanos en la carne? Hermanos y hermanas, tus papás, ok. Y cuando te ven, te conocen, ¿verdad? Hey, ¿cómo estás? Y te llaman por nombre. ¿Qué has hecho? Vamos a la casa o voy para tu casa. Te conocen, ¿verdad que sí? Pero si tienes un hermano o un familiar o un amigo que no es cristiano y tú le dices, ¿sabes qué? Dios me habló y Dios me dijo que hiciera esto. Y tu amigo se te ve, tu hermano, tu mamá, y dice, qué raro habla mi hijo, mira, que ya mira a Dios. Otro punto, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo di una ofrenda a la iglesia y di $1,000 a la iglesia. Se tenía que hacer un proyecto y la gente te dice, te están quitando tu dinero. Te están robando tu dinero. A eso se refiere este verso, a lo espiritual. No está diciendo que cuando yo vine a Cristo, mis hermanos ya no me conocían. No está diciendo eso. Está diciendo que no entienden, no escuchan la voz que yo escucho, no ven lo que yo he visto, no sienten lo que yo he sentido en cuanto a la relación con Dios. Por eso no me conocen. Por eso dice, qué raro andas tú. O sea, ya de la iglesia no quieres salir. Y ahora me resulta con que hasta que ayunas. Come, hombre, ¿para qué te traspasas? Bueno, aquí dice, por la razón de que somos hechos hijos de Dios, por esta razón, el mundo ya no me conoce a mí porque no le ha conocido a Él. Y cuando tu familiar o tu amigo se convierte a Cristo, una de las primeras cosas que te va a decir es, ahora te entiendo. Ahora sé por qué tú hablabas, ahora sé por qué aplaudías cuando ibas a la iglesia, ahora entiendo por qué llorabas y ahora sé por qué era más importante ir a la iglesia que ir a otro lugar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ahora le conoce a Él. Entonces, no te sorprendas de que tu familia no te entienda, no te acompañe, no te apoye cuando viene a las cosas espirituales. Sorpréndete cuando otro hijo de Dios no te apoye. Entonces dile, ¿qué pasó, hermano? ¿Me entiende? Por ejemplo, hay familias donde se convierte una persona primero y nadie lo entiende, ¿verdad? Se convierte un hijo. En mi caso, en mi familia, mi hermano el mayor se convirtió primero y no lo entendíamos. ¿Qué te pasa? Estás dejando tu religión, lo que te enseñamos. Me acuerdo cuando se iba a bautizar, mi papá le dice a mi mamá, ¿qué va a hacer este muchacho? Pues que se va a bautizar. Y dice mi papá, dile que si no lo bautizamos cuando estaba niño, que si eso no cuenta o qué. No, es que no lo conocían, lo desconocían, ¿no? Y luego, imagínate que es la 1 de la mañana y tú estás en tu cuarto orando y el Espíritu Santo te toca y empiezas a hablar en lenguas, menos te van a entender. ¿Me entiendes? La gente se asusta. Ay, no te entiende, pero cuando ellos se convierten, ahora podemos decir, ya entiendo por qué lloraba. Ahora sé por qué se quería bautizar. Pues con razón traía Biblia, ¿me entiendes? Entonces cuando dice aquí, por esta razón el mundo no nos conoce, es la razón que somos hijos de Dios. Amén. Seguimos siendo familia y de hecho ahora nos toca orar por ellos para que un día ellos lleguen al conocimiento de Dios como nosotros, ¿verdad? No lo rechaces, sigue siendo amigo, sigue orando por Él. Si te dice, ya no me hables de Dios, ya déjame en paz, ok. Tú ora, yo creo mucho en el poder
de la palabra, pero también creo mucho en el poder de las manos. Yo he estado en iglesias y miro que el pastor ora por ciertas personas y por unos sí, por unos no. Estoy hablando de poner manos. Y yo les he dicho, oiga pastor, ¿por qué no le puso manos a todos? Dice, es que la Biblia dice que no pongas con ligereza la mano sobre alguien. Dice, y a él no lo conozco, y a él no lo conozco, y él es visitante, y él es nuevo, entonces no puedo poner las manos con ligereza. No quiere decir eso. Cuando dice que no pongas las manos con ligereza sobre alguien, está hablando cuando tú llamas a alguien al frente y tú lo estás presentando como predicador o evangelista o algo, que le estás dando una autoridad espiritual. Eso es lo que la Biblia dice, no pongas a nadie con ligereza, así nomás. No está diciendo que cuando ores por alguien no le pongas la mano, no quiere decir eso. Pero creo mucho en el poder de la mano. Cuando alguien me dice, ya no me hables de Dios, y tengo familia, tengo primos, tengo tíos, y no les hablo, pero yo creo que cuando yo les saludo, yo le he dicho al Señor que cuando yo les salude a Dios, cuando yo les salude a mi tío, a mi primo, ellos puedan sentir algo diferente. Y vas a creer que ha habido veces que sí se ponen más dóciles cuando les saludas y un simple buenas tardes, o Dios le bendiga, ¿cómo está? Y se te queda mirando como que, yo creo en el poder de las manos. ¿Por qué? Porque hay múltiples escrituras que me dicen a mí, lo que tu mano tocare, lo bendigo, lo que tu mano tocare, lo multiplico, del trabajo de tu mano. Entonces yo creo en el poder de las manos. Amén, lo creo. Aquí está diciendo que por esta razón no nos conocieron, porque no le han conocido a Él todavía. Verso 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Este es otro punto de revelación. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, una vez más, pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire, levante la mano los que son hijos de Dios, así sin duda, así que diga yo, amén. Ok. Este verso va de la mano con el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8 dice, en un verso dice, que la gente, los mundanos, y dice que la naturaleza misma, dice que está esperando con ansias, aún con dolor de parto, la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la gente sabe que tú eres cristiano, tu familia ya sabe que eres cristiano, ¿ok? Y cuando también te hacen burla o te ignoran o le suben a los tigres del norte más, según para intimidarte, tú dile, súbele más hasta que truene la bocina. Pero en realidad la Biblia dice que ellos en lo más profundo de su corazón, en sus momentos de solaz y que están entendiendo, dice que ellos están esperando que tú de veras manifiestes lo que dices ser. ¿Me explico? Razón es que, ¿verdad que de vez en cuando alguien ha venido contigo y te dice, ora por mí, yo sé que en tu iglesia oran por esto, y te dan la petición, ¿verdad que sí? Porque ellos saben que Dios te oye a ti, ellos saben. Ahora, Romanos dice que ellos están ansiando la manifestación de los hijos de Dios. A mí me maldicen, a mí me hacen burla, ¿ok? Eso es lo que los maneja, esa es la influencia del enemigo, pero ellos en su corazón, en realidad están deseando que yo sea una bendición a sus vidas. Cuando yo visito a mi familia que no es cristiana, cuando yo visito a la gente, yo noto en ellos, es más, a mí me han dicho, antes de que te vayas, ¿puedes hacer una oración? Ellos están esperando la manifestación tuya, de ti. Cada vez que visitas a alguien, tú eres una bendición a esa casa. Es una bendición. Cuando te sirven de comer, ellos te están cuidando a ver si oras por tu comida o no. ¿Sí? Cuando le están cambiando la televisión, ellos están viendo a ver cómo reaccionas tú cuando sale ahí caso cerrado. Ellos te están mirando, están así viendo a ti cambiándole. Ellos están esperando la manifestación. Ahora, aquí el escritor nos está diciendo, dice, ya somos hijos de Dios, ya somos. Ya somos. Amén. Ya somos hijos de Dios. Tan seguro como ser Mejía, Hernández, Sánchez, Pérez, así de seguro, soy hijo de Dios. Amén. Ahora, dice algo muy interesante, pero sabemos que cuando Él se manifieste. Miren, no lo traía en mis notas, pero se lo voy a enseñar rapidito, Vaya conmigo a Marcos, el último capítulo de San Marcos, creo que es el 16, Marcos 16. Sin dejar a Juan, ¿ok? ¿Tiene a Juan 3 ahí?
Juan 3, verso 2, la parte B dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y cómo? Hermano, díganos cómo ser semejantes a Él. Bueno, vaya conmigo a Marcos 16. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Verso 15. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes sigan predicando y bautizando, ¿ok? No pierdan su tiempo con el que no creyó, porque ya huyó. Dios tratará con él. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas cosas es lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 3, que la gente está esperando que tú y yo empecemos a hacer. Eso. Predica. Y si cree y se quiere bautizar y andan en el río, bautízalo, por favor. Cada vez que tú encuentras en la Biblia gente que se bautizó, yo no encuentro que se les dio un curso de 8 semanas para bautizarse. ¿Alguien encontró eso en la Biblia? La Biblia siempre que habla que alguien se bautizó, siempre es alguien que estaba cerca en el mar, alguien que andaba pescando, uno que pasó por un charco de agua, alguien que estaba cerca de una tina de agua, y dice la Biblia, y al instante se bautizó él y toda su casa. ¿Me entiende? Ahora, si hay que dar un estudio del bautismo, lo damos, pero no es requisito para bautizarte. La Biblia dice, ¿creíste? Sí. ¿Te quieres bautizar? También. Vamos a buscar agua y lo bautizamos. Y luego dice que tú y yo podemos poner manos sobre los enfermos y van a sanar. Y luego dice que tú y yo podemos hablar y echar fuera demonios y tienen que salir. Y luego dice que tú y yo podemos predicar en su nombre. ¿Qué es predicar? Subirse aquí al púlpito y predicar. No, simplemente hablar de Dios a alguien, tomándote un café, manejando al trabajo, a donde vayas. ¿Sí? Eso es, cuando tú empiezas a hacer esas cosas, Dios, Cristo se está manifestando en ti y tú poco a poco estás actuando y vienes a ser semejante a Él. ¿Me explico? Imagínate que pudiéramos entender lo que es ser hijo de Dios, o sea, nuestra identidad en Dios. Y luego que pudiéramos entender que podemos hacer por mandato divino, porque está en la Biblia, que podemos hacer exactamente lo que Él hizo. ¿Me entiendes? Que tú puedas orar por un enfermo y que te digan, oye, pero hay que hablarle al pastor primero. No es que yo estoy aquí. No, pero el pastor está más ungido. No, pero lo que llega se nos muere. Hay que orar por él y que Dios lo sane. Dios nos mandó a todos a predicar, a bautizar, a echar fuera demonios, a liberar a los cautivos. Y cuando lo hacemos, Él se está manifestando a nosotros y nosotros nos estamos manifestando a Él. Y dice el verso, cuando Él se manifieste en nosotros, en lo que hacemos, seremos semejantes a Él, igualitos a Él. Él multiplicó el pan, nosotros también multiplicamos pan. Él sanó a los enfermos, también nosotros sanamos enfermos. Él echó fuera demonios, también nosotros echamos fuera demonios. Ay, me encanta el entusiasmo, así como se emociona usted, hermano, alabado sea Dios. Ay, sí, me están viendo decir, ay, hermano, no otra cosita que yo pueda hacer. No hay. Mire, yo le voy a decir una cosa, la próxima vez que a tu negocio, a tu tienda o a tu casa llega alguien y tú percibas así una oposición del enemigo, repréndela en el nombre de Jesús. ¿Por qué crees que Dios te lo permitió llegar? De aquí a que le dices, mira, vente el domingo a la iglesia, vas a ver, ya el demonio lo deja descansar un rato, pero van a venir personas, es más, ya han venido personas a ti, que tú estás predicando y tú dices, yo no lo miro bien, yo lo miro muy afanado al hermano, se mira hasta raro, trae la mirada así media vidriosa, así como, ¿les ha pasado alguna vez? ¿Por qué crees que Dios te lo lleva? Es más, potencialmente, tú pudieras ser la última persona cristiana con la cual Él tuvo contacto, fíjate. ¿Me explico? A la iglesia venimos a aprender y a tener comunión. Y no sé por qué Dios, pero aquí Dios envía bendición y vida eterna. Pero saliendo de estas 4 paredes, allá afuera somos tan efectivos como Cristo Jesús también. Amén.
Si tú no trabajas, si estás en casa, yo te aseguro que un día alguien te va a visitar y el Espíritu Santo va a decir, la traje por esto. Y necesitas hablarle de esto. Si estás en el trabajo, igual. Amén. Por eso Dios deja llegar personas a nosotros, porque nosotros somos semejantes a Él. Por eso la Biblia dice que Jesús siempre andaba haciendo bienes. Siempre, o sea, a donde iba había necesidad. Si no era un leproso, era un endemoniado, o un padre de un endemoniado, o un hijo de un endemoniado, o tristeza, o muerte, o dolor. Por eso Dios siempre andaba haciendo bienes. Dime tú, a los lugares que vamos, ¿no hay necesidad de Dios? Menciona un lugar que tú vayas y digas, híjole, ay, aquí no hay aquí no hay necesidad de Dios. Donde quiera que vayas hay necesidad de Dios, donde quiera que vayas. Entonces, cuando Él se manifieste a través de nosotros, nosotros seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Entiende la posición como hijo de Dios? Tú eres un hijo de Dios. No eres hijo de Dios nomás cuando entres por esa puerta. Tú eres hijo de Dios 24 horas al día. Tú eres instrumento de Dios. Y te digo, potencialmente tú pudieras ser la última persona cristiana o de fe que muchos van a tener un encuentro. Así que no desaproveches la oportunidad. ¿Sí? Yo estoy convencido que en cada plática, cuando nos visita familia o vamos o venimos, siempre hay un lugar. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, está hablando que en todo encuentro, en toda reunión, va a haber una ventanita, va a haber un espacio donde nosotros podemos echarle la sal a la reunión y hablarles de Dios. No enfadarlos, no cansarlos. Usted que sabe de cocina, usted sabe, ¿no? Si es poquita comida o es una olla grande, usted sabe cómo y cuánta sal se le va a echar, ¿sí o no? Si están 2, 3, usted no me dice, sí, Dios ha sido bueno, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, me bendice que estés aquí, y termina. Si es una reunión familiar, un funeral, una quinceañera, algo, lo que sea, usted alza la voz, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Qué bueno que te dejó cumplir años, Dios ha sido bueno contigo, algún buen propósito tendrá Dios para ti, que Dios te bendiga, a partir el pastel. No ocupas enfadarlo, simplemente échale la sal cuando sea hora de echar sal. Eso es todo. Y yo te aseguro que a alguien de los 100 que están allí le cayó la sal. Te aseguro, así. Termino con esto. Dice la Biblia que Pablo iba predicando y lo acompañaba Silas y en veces lo acompañaba Bernabé. Y iban predicando, iban evangelizando. Y dice que un día llegaron a un lugar, a una ciudad, y Pablo empezó a predicar temprano. Y dice la Biblia que Pablo estaba frente a la multitud que lo estaba oyendo, ¿ok? Y Pablo le está predicando a la gente. Pero dice la Biblia que Pablo no se percató que detrás de él, donde nadie miraba, estaba una mujer que se llamaba Lidia, que era empresaria, vendía telas y modas y no sé qué perfume, lo que haya sido. Dice que nadie la miró, que ella estaba detrás de Pablo. Y cuando él termina su sermón, fue la única que se convirtió. Cuando Pablo termina de dar su predicación y ya todos se despiden y que se vayan bien, dice que esa mujer vino con él y le dijo, ¿eso que dices es cierto? Sí, es cierto. Y le dice, ya pudieras tú venir a mi casa y comer a mi casa. Y cuando Pablo va a la casa de Lidia, dice que tenía todos sus sirvientes, tenía toda su familia, y dice que todos creyeron y todos fueron bautizados en esa misma hora. Tú nunca sabes quién va a recibir el mensaje. Muchas veces uno está hablando frente a frente con una persona, con un amigo, y sin darte cuenta, la que está echando tortillas en la cocina te está escuchando. Nunca sabes. Pero una cosa sí sé. Jesús dijo, mi palabra es como la lluvia del cielo que cae y riega la tierra y jamás regresa vacía, sino que cae, moja la tierra, moja la semilla, la hace germinar y brota la semilla. Tú te vas a sorprender de quién te está escuchando cada vez que estás hablando. Te vas a sorprender. Amén. Entonces, gracias a Dios por la identidad, que somos sus hijos. Algo poquito menor de eso es rebajarnos, somos hijos y ya. No somos advenedizos, no somos arrimados, somos hijos y somos hijos del Dios de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por este día.
Gracias que nos has hecho hijos. Gracias que nos das la habilidad de manifestarte a ti a través de nosotros. Y cuando eso suceda, nosotros ser como tú eres. Te doy gracias y te bendigo. Qué privilegio llegar a ser semejante a ti en esta tierra. En el cielo ya somos igual a ti. Di conmigo, en el cielo ya soy semejante a ti. Me falta ser semejante a ti en esta tierra, en este tiempo. Es lo que la Biblia dice. Señor, úsanos, usa nuestras vidas. Danos contentamiento con lo que ya tenemos, con lo que hemos conseguido, material. Ahora, para lo espiritual, lo eterno. Haznos ganadores de almas. Danos la gracia para comunicar a otros cómo se es y qué es ser un hijo de Dios. Te lo pedimos creyendo que así será, creyendo que terminaremos este año en victoria, en bendición, dándote honor y honra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, gracias que somos hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está la palabra, hermanos.